Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto nuevamente para mí estar con ustedes para compartir otra vez la enseñanza de cada semana que estamos estudiando y viendo en estos días temas referentes a la familia. También tengo que decir que hacer una aclaración, hermanos, cometí yo una falta bastante grave. No usé de la hermenéutica como corresponde. La definición de hermenéutica dice que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Bueno, yo no usé de ello y cometí ahí un error. Estuve viendo, un hermano me habló, yo ni siquiera lo había advertido en realidad, para mí todo estaba muy bien. Y un hermano se me acercó y me dijo, y el error es grueso. Cuando me di cuenta, no me queda más que enmendarlo. Por eso bajamos el video, le pedí yo al pastor que bajara la grabación y lo vamos a hacer de nuevo para que salga bien como corresponde. Estoy muy avergonzado de haber sido tan ligero, pero buscando en el Señor en la restauración y la misericordia de Dios, me ayude para enmendar y esto me sirva para hacerlo cada vez mejor. Y usted también perdóneme pues, por el error en que incurrí y espero no haberle dañado en su corazón. Ok, vamos entonces a entrar en el nombre de Jesucristo a ver el estudio nuevamente. Las familias, este estudio se llama Familias Quebrantadas, relaciones rotas, problemas que se van acumulando en las relaciones familiares porque hay cosas que no se hacen bien, como el caso mío la semana pasada. Cuando uno no hace bien, el resultado nunca es bueno. Entonces, vamos a estar viendo a través de esta enseñanza los problemas que traen el no desarrollarnos en la voluntad de Dios, el entregarnos a entender que el consejo de Dios es lo mejor para nosotros. Veamos, este es el texto del cual yo incurrí en el error. Génesis capítulo 27, verso 4, que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí fue donde yo entré en el error, porque entré en tiniebla, en oscuridad, y no pude ver mi razonamiento. Tuve una mala comprensión lectora y le eché para adelante y ahí quedó todo muy mal. Entonces, ahora ya habiendo hecho la corrección, bueno, también vamos a leer en la versión NBI, que nos dice más claramente y queda, me avergüenzo, me avergüenzo. A partir de ese momento, dice, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Entonces, yo antes le di la interpretación de que era el duelo que era parte de la amenaza de Esaú, el duelo de su padre por la muerte de su hermano, aunque nunca la ejecuta, porque la Escritura nos enseña que en definitiva fue una amenaza y que en el tiempo Dios sanó su corazón y no logró su cometido. Pero yo lo interpreté de esa manera, que era parte de la amenaza y por eso habrían los lutos, pero claramente no
no es lo que está diciendo, porque llegarán los días del luto de mi padre y luego mataré a mi hermano. No, si hubiera sido el luto de su padre, tendría que haberlo matado primero y luego el luto. Pero bueno, perdónenme, entré en un lugar de poco visión espiritual, no andaba en el espíritu de Dios y Dios me perdone. Seguimos ahora, aclarada la controversia o el error. No hay ninguna controversia, hay un error, es totalmente errado lo que yo interpreté y esto es lo correcto. Entonces, seguimos. Dice así entonces el estudio. Vamos a ir para ello a leer en Proverbio, el capítulo 17, verso 1, dice, mejor es un bocado seco mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Esto es que hay abundancia y que las comodidades nos estén agasajando con todo lo que tenemos. Hoy en día la modernidad nos lleva a estar mucho más cómodos de lo que podemos ver en la escritura, la experiencia de los patriarcas en la escritura. Entonces, lo que verdaderamente hace un hogar feliz es que haya paz, que haya presencia de Dios, que haya amor de Dios. Entonces, hoy en día hay mucha comodidad, mucha abundancia, muchos bienes, hay educación, hay desarrollo y lo que nos falta es la paz. Cuesta concebir la paz. Aún nosotros los creyentes a veces andamos en muchos enojos, en molestias. No vamos a llegar a la ira porque la ira es terrible. Y entonces produce el enojo por las diferencias que se puedan manifestar entre las relaciones familiares, nos van produciendo heridas y esas heridas van acumulando un sentimiento de dolor en el corazón, el cual se vuelve después en amargura y crea raíces profundas de amargura y se arraigan en el corazón y entonces quedamos en la presos de esos sentimientos y vamos a ver que en esos sentimientos se desata el hombre de pecado, es donde aflora el hombre de pecado. Caín cuando mata a Abel fue del mismo modo. Recordamos nosotros ahí en Génesis capítulo 4 que ellos ofrecen a Dios ofrenda y Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y esto hizo que Caín se airara contra su hermano, se ensañó, dice la palabra en la escritura. El ensañarse es airarse al punto de disfrutar del daño que se le hace al otro como venganza. Eso es el ensañarse. Bueno, eso es lo que le pasó a Caín y entró en esa condición y mató a su hermano. Y produjo también un quebranto en la relación familiar. El hermano mató a su hermano, a su consanguíneo, y lo planeó porque lo sacó al campo, le dijo vayamos al campo, lo planeó todo. Y acá nosotros tenemos el acto de que Esaú, gemelo de Jacob, hermanos, en vez de tener un vínculo más fuerte por ser gemelos, ellos tenían diferencia entre sí. Y en este texto que leemos declara Esaú el enojo, la ira, la frustración que trajo el sentirse despojado de algo que él creía que era suyo, que le pertenecía, que lo entendía así. En el
vamos a estar viendo a través de esta enseñanza que nosotros debemos comprender la soberanía de Dios. Dios es por sobre todo y tiene Él en su potestad hacer como Él quiere. Más en Romanos capítulo 8, verso 28, un texto que citamos muy a menudo, nos habla de esa soberanía diciendo, más que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Entonces, Dios tiene un propósito y si ese propósito está operando en nosotros, no importa qué, esto siempre va a redundar a bien porque Dios tiene un propósito y ese propósito es bendecirnos. Eso es establecido. Esta familia, la familia de Isaac, que es la que está puesta, por ejemplo, en esta enseñanza, es una familia destinada a ser bendecida, a tener prosperidad, a tener crecimiento, porque es una promesa hecha a Abraham. Ahí cuando lo saca Génesis capítulo 12, de Ur de los Caldeos, el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré y haré de ti un gran nombre, haré de ti una nación grande, porque de ti, en ti habrá bendición. Te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Luego él deja el lugar y Abraham le cree a Dios y esto le es contado por justicia y esta justicia de Dios es en bendición a Abraham. Ahí Dios comienza a tener una relación con Abraham y a su descendencia, cuando éste no la tenía y no tenía esperanza de tener descendencia porque Raquel era estéril. Raquel. Entonces, Sara, estoy incurriendo en errores en esta hora. Sara era estéril y ya mayor de edad, como también lo era Abraham. Pero Dios, que es poderoso, hizo promesa y la cumplió. De esta manera la familia de Isaac y de Rebeca, que es en la descendencia de Abraham, le nace a Abraham también por sus dudas y sus cavilaciones en su camino, tuvo un hijo llamado Ismael primero, con la sierva de Sara, y esta le dio un hijo llamado Ismael. Este es el primogénito en este caso para Abraham, el hijo de la esclava y de la sierva de la esclava de Sara. Pero después Dios le da a Isaac porque ese era el hijo que Dios le prometió, un hijo de su matrimonio, de su familia, de su sangre, del vínculo que Dios había hecho en ese matrimonio, Sara y Abraham. Bueno, ahí nace Isaac en esa promesa y luego él se casa con Rebeca. Ahí hay una historia bien hermosa también que desarrolla ahí en el pasaje, en el contexto bíblico. Dice, y cuando Isaac conoció a Rebeca, se enamoró de ella, la amó. Era un matrimonio hermoso, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Sin embargo, podemos ver que en esa unión habían disputas socavando la unidad familiar. Y vamos a ver que Isaac y Rebeca se amaban y tenían 2 hijos. Isaac ora por su mujer. Él porque su mujer no podía también tener hijos, era estéril. Entonces oró por ella y Dios le bendijo y le concedió 2 hijos, gemelos. Y ellos los cuidaron, los amaron, crecieron, pero tomaron en ellos
preferencia. Génesis capítulo 25, vamos a ver en el verso 28, que dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hace una distinción de los amores de los padres. Rebeca amaba a Jacob y Esaú era amado por su padre Isaac. Entonces había preferencia en este matrimonio y esas eran disputas internas socavando la unión familiar, porque aunque eran una familia, ellos estaban divididos en intereses distintos. Cada uno estaba velando por su proyecto. Rebeca tenía un proyecto con Jacob y Isaac con Esaú. Tenía su proyecto. Y ellos no veían que esto estaba yendo contra lo que Dios quería. Dios los quería unidos porque los quería bendecir. Entonces la rivalidad oculta había en el matrimonio. Ni ellos, yo creo, se daban cuenta de aquello. Y muchas veces pasa en nosotros también, que tenemos ahí un regalón, una regalona, y los otros hijos ven eso y se va creando una cosa que no va produciendo bien. Tenemos en el capítulo 27 y verso 1 al 4, ahí vemos los planes que ellos tienen. Les dice, en el proyecto de Isaac es bendecir a Esaú. Le dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí que yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ese era el proyecto de Isaac. Y Rebeca tenía otro plan. Y ella dice en el verso 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. Ella escuchó, y como tenía planes que no fuera como lo que quería hacer Isaac, ella había urdido un plan, había planeado algo. Entonces diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahí ella lo incita, le anima a que enfrente a su padre y que participe de este engaño, y lo induce a que engañe a su padre. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, ahí vemos estos proyectos que ellos tienen, y no están atendiendo a una precisión de la voluntad de Dios, porque Dios tiene planes, tiene proyectos. Dios le había prometido a Abraham la bendición, y Dios iba a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, ¿cierto? Así dice la Escritura.
Entonces Dios cumple estas promesas, pero también tiene un propósito. Y no podemos pasar por alto el propósito divino. Y aquí ellos estaban pasando por alto el propósito divino por su propio propósito. Ellos se propusieron en su corazón bendecir, en el caso de Isaac, a Esaú, y Rebeca a Jacob. Ambos eran hijos de ambos. Podían haberlo conversado, podían haberlo y haber hecho que esto fuera más consensuado, en el sentido de que se entendiera por qué el primogénito habría de recibir la bendición, si es que era así, porque vamos a ver que Dios tenía otro plan y se lo había declarado y ellos lo olvidaron. Vamos a ir para ello. Génesis 25, verso 21 en adelante. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Rebeca era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Esto es Rebeca, que dice, bueno, si están estos luchando dentro de mí, quiero saber qué pasa. Dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Va a haber una lucha ahí de ellos. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. No van a ser iguales. Va a haber uno que va a ser más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Dios le declaró, le dijo: Esaú, que todavía no se llamaba Esaú, no nacía, va a servir a Jacob, el menor. Pero ellos lo olvidaron. Entonces dice: y el mayor servirá al menor. Entonces ellos olvidaron esa situación y pasaron a hacer sus propios proyectos. Ahora veamos qué pasa con su proyecto, el proyecto que ellos hicieron. Trajo quebrantamiento a la familia, causó dolor a la familia. Dice Génesis 25, 29. 25, 29 dice, y 34. Vamos a leer hasta el 34. Dice: y guisó Jacob un potaje y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. El derecho al primogénito. Él tenía interés, Jacob, de ser mejor que su hermano, mayor que su hermano, tener más posesión que su hermano, tener más autoridad que su hermano. Quería. Había ahí y esto es interesante ver la oportunidad que vio Jacob para aprovecharse de ese interés que él tenía, el egocentrismo. Lo que yo quiero es lo que prima aquí, no el hambre de mi hermano. Porque si mi hermano tiene hambre, el Señor me invita a darle de comer, a darle de lo que tengo. No puedo decirle a mi hermano: el Señor te bendiga, y no darle nada para que sustente su necesidad, para que alivie su necesidad. Entonces, aquí no está presente el Espíritu de Dios, sino hay un egocentrismo, y viendo la oportunidad él la toma. Le dice: véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. Miren la conclusión que él saca: voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? No le interesaba la bendición, ni lo que Dios podría hacer en su vida a través de esa primogenitura, la despreció. Y entonces dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Se la entregó por
por una comida. Yo creo que ahí nació comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es como el primer acto de esta filosofía del vivamos el hoy ahora, porque mañana no sabemos. Entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces aquí hay una rivalidad entre los hermanos. Hay intereses distintos. Hay uno que quiere tomar aquello y el otro no le interesa. Y Jacob tomó la oportunidad y se hizo de la primogenitura porque el otro se la cedió por un guisado de lentejas. Tenía hambre. Y voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Yo tengo hambre hoy. Voy a saciar hoy mi hambre. Y lo demás no me interesa. Bueno, esto hace que los hermanos tengan estas diferencias, los planes y proyectos de sus padres, porque sus padres no fueron sabios. Veamos Génesis capítulo 37. Vamos a estar viendo ahí qué sucede. Hay un ejemplo de José. José en el capítulo 37, verso 3 y 4. Dice así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí hay un ejemplo de nuevo. Porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José también vivió esta situación. A él lo vendieron, pero Dios que interviene, porque Dios tiene un plan con Abraham y su descendencia, bendecirle. Y ellos tenían esta lucha. Ahora, en estas diferencias que se manifiestan en los hogares, las preferencias, la rivalidad entre los hermanos, pueden darse por diferentes razones, porque hay uno que es más hábil, más, no sé, habrán diferentes dificultades, habrán diferentes situaciones, y se dan esas rivalidades y se rompen las relaciones, y es muy difícil sobrellevar la vida, pero el Señor, la palabra de Dios, nos ha venido a sanar, a curar. Y nos dice, cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7, le dice Pedro. Pues estaba ya siendo conmovido con la enseñanza de Jesús. Dijo, hasta 7 está bien, yo creo. Y el Señor le dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque la condición de estar en paz con todos es una demanda del Señor. Que en cuanto depende de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Porque Proverbios 15:15 nos dice que todos los días del afligido son difíciles. Todos los días estos del afligido son difíciles y producen un dolor en el corazón, van creando ahí una amargura, una raíz de pesadez. Más dice, el corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, si nos ponemos al otro lado, nos ponemos siempre contentos, no viéndonos afectados de las cosas que pasan, sino teniendo esperanza de que el Señor nos bendice, que ha tenido promesas para con nosotros, que Él va protegiendo nuestra vida. Entonces vamos a tener un banquete, vamos a estar saciados continuamente, vamos a estar satisfechos de bendición. Está hablando, aunque habla de banquete, es porque el banquete, la comida, es lo que nos mantiene bien, pero habla en realidad de un estado espiritual, un estado animoso, de gozo, de paz. Todo esto, entonces, la rivalidad trajo como resultado los proyectos de los padres que no fueron
llevados en el propósito de Dios, sino que se centraron en su propósito. Ellos se reunieron, más bien se dividieron por sus intereses personales, el egocentrismo. Trajo también una situación muy triste, que es las mentiras en el hogar. En Génesis 27, verso 15, dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. Le mintió: he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mintió poniendo al Señor también como testimonio de su obra, y ahí muestra también la falta de temor de Dios para hacer esto. Y Jacob le mintió a su padre. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Dudó. Él no veía, pero dudó. Dudó de que pudiera ser. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Entonces Isaac dudó, pero después se entregó, porque ¿cómo habrían de mentirle en su casa? ¿Cómo su hijo le habría de decir que Jehová había puesto la casa delante de él? Y además, ¿cómo su esposa iba a dejar que Jacob le engañara? De ninguna manera. Así que lo bendijo. Y una vez que lo bendijo, entonces trajo como fruto estas palabras de Esaú, que cuando vuelve y trae el alimento para ofrecérselo a su padre y para recibir la bendición, y Esaú se entera que su hermano le ha robado la bendición. 2 veces, dice, me ha robado. Y estas alianzas que se hicieron en la familia destruyeron la familia. Y ahí entonces Esaú dice: a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano. Lo guardó. Guardar es tenerlo ahí. Por eso las palabras que vendrá el tiempo del luto de mi padre. Va a esperar, pero guardó el rencor ahí. Dice, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, lo que él consideró que era de él, que no era de él, porque Dios ya le había dicho a su madre antes que nacieran que Esaú serviría su descendencia, la descendencia de Jacob.
porque de ellos cada uno van a ser pueblos grandes, prósperos, pero cada uno tenía un futuro que Dios ya le había determinado en el propósito divino. Entonces, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano. Voy a esperar y me voy a tomar mi venganza. Ahí está el corazón herido, dañado, destruido en la comunión que Dios quiere para la familia. Dios quiere una familia bendecida, como nos dice el salmista en 128, el Salmo 128, que es muy hermoso, nos dice: bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. No va a haber problema, todo va a estar bien. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Un hogar que está guardado y dirigido bajo la bendición de Dios, bajo el propósito divino, no puede sufrir esta destrucción. Y cuando la sufrimos es porque hemos hecho mal. Entonces nosotros tenemos que enmendar. El plan de Dios es que bendecirnos. Dios quiere su hogar bendecido, quiere mi hogar bendecido, quiere a sus hijos bendecidos, quiere su entorno bendecido. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho mal, necesitamos restaurarlas y la manera de restaurarla está volviéndonos a Dios, buscando su consejo y atendiendo a su palabra. Veamos, declaremos la palabra de Dios en fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Veamos Génesis 1:28, así vamos recordando, ya vamos terminando, esto ya lo hicimos antes mal, pero ahora lo estamos haciendo mejor, espero en el Señor. Génesis 1:28, Dios creó a Adán y Eva, a imagen de Dios los creó y los bendijo Dios, dice la palabra, los bendijo. Luego Noé, cuando desciende del arca, nuevamente Dios los bendice. Bendice a Noé, a sus hijos, a su descendencia. Luego encontramos a Abraham, que se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Es una teofanía divina. Viene Dios y bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y capítulo 25 de Génesis encontramos la bendición de Isaac. Después que muere Abraham, Dios bendice a Isaac. Y ahí Dios está mostrando en esta muestra de propósito de bendecirnos que a Jacob, aunque se robó la bendición de su padre, estaba en el propósito de Dios bendecirlo, porque se le aparece en camino a Betel en un sueño, y después cuando le pone en el corazón volver a la tierra donde su hermano le amenazó de muerte, él se encuentra en el valle de Gabó, y lucha con el ángel por la bendición. Y nosotros lo cantamos hoy. Y Dios lo bendijo. Porque Dios quiere bendecirnos. Nosotros hacemos mal muchas veces, pero Dios quiere bendecirnos. Y que dejemos de hacer mal, que seamos sabios, arrepentirnos, enmendar, corregir. Como dice Pablo, bendito, ahí en Efesios,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Estamos bendecidos, nos bendijo Dios en los lugares celestiales con Cristo. Clamemos a Él y encomendemos a Él nuestra obra, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hogares, nuestro trabajo, todo, porque Dios tiene un propósito y Él quiere bendecirnos. Que nos ilumine el Señor para encontrar el propósito de Dios para nosotros, y que si nuestra familia está quebrantada, podamos hallar la restauración, la sanación en el amor de Dios, porque en el amor de Dios no hay rencor, no se guarda rencor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser el amor de Dios, porque Dios es amor. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este día, por esta hora. Bendiga, Señor, cada hogar, cada hermano, cada hermana, Señor, sus familias. Si está pasando pruebas, dificultades, escuche su clamor, su ruego, Señor. Atienda, acuda en su ayuda. Bendíganos, Señor. Te necesitamos, repara nuestras vidas. Somos torpes, erramos, somos necios, olvidamos. Pero usted es bueno, Señor, es fiel, y oramos para que nos bendiga, Padre, con toda bendición espiritual de su presencia en Cristo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.